Buen día, chicos y chicas, ¿cómo están? Arrancamos otra clase y voy a empezar informándoles sobre el tema de nuestra clase presencial, que sería el próximo sábado, pero está en veremos por el tema del local que utilizamos. Todavía son los cierres, o sea, es el cierre de los juegos, como ustedes sabrán, el próximo sábado, y el local que nosotros utilizamos está cerrado hasta el día 17, hasta el lunes 17 otra vez. Entonces estoy replanteando la idea de que puedan rendir el próximo sábado y el siguiente, que ya sería fin de octubre, hacer nuestra clase presencial. Eso les voy a estar informando en el grupal apenas tenga respuesta. Ya pedí y solicité esta semana, pero todavía no tengo respuesta de la coordinación. O no sé si me van a pasar igual práctica y examen el mismo día como hicieron los de entrenamiento funcional, por ejemplo, la vez pasada. Entonces, no sé. Apenas tenga una respuesta, les voy a estar pasando el dato. Eso por un lado. Por otro lado es que vayan haciendo lo lo de la tarea, por favor, porque hoy se les va a juntar con otra cosita más. Entonces, traten de llevar lista la tarea, que no pase lo de la vez pasada. Espero que hayan podido rendir todos, que no hayan tenido complicaciones con la plataforma. Y eso. Hoy está un poco extensa la clase, no sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a darle una ojeada rápida de todas formas. Está un poquito extenso. Vamos a hablar de los movimientos articulares. Vamos a tocar otra vez un poco de lo que es la articulación. La movilidad articular y los estiramientos previos y después de un ratito. Ingresó Federico. Previo al entrenamiento y el post-entrenamiento, por supuesto, ¿sí? Vamos a hablar de algunos movimientos básicos y también, por supuesto, de algunos movimientos que muchas veces lo tenemos adecuado a lo mejor desde la época de colegio y son movimientos que ya fueron descartados porque llegan a molestar o a sobrecargar ciertas zonas articulares. Vamos a hablar de manera eh, rápida, pero bien explícita, sobre lo que son los biotipos o somatotipos corporales, conceptos y características esenciales que necesitamos tomar en cuenta ya previo a lo que es una planificación de un entrenamiento, ¿sí? Y les voy a dar por encimita, ojo, es lo que es una parte de la antropometría, que son las mediciones. Nosotros vamos a hacer unas mediciones básicas que particularmente me parece un punto también interesante porque no es solamente fijarse en lo que es la balanza, o sea, no es solamente el peso con el que llega una persona cuando uno va a orientarle un entrenamiento o va a planificar una rutina para un individuo, un alumno nuevo, hay que tomar en cuenta ciertos detalles y con el tiempo que yo tengo trabajando, muchas veces sabemos que hay mucha gente que le tiene miedo a la balanza y otra forma de llevar un control también es justamente adecuándose o agarrándose de lo que es un poquito una parte de la antropometría, ¿sí? Porque estos son cursos realmente que se hacen por módulos también, ¿verdad? Por niveles, y ustedes saben que tiene esto es totalmente otra parte. Lo que yo voy a hacer es, en base a lo que yo tengo y considero que ustedes van a tener a mano, darles esas herramientas para que ustedes lo puedan utilizar también y puedan complementar lo que es su planificación de rutina, según las necesidades de las personas que ustedes vayan a entrenar, ¿verdad? Entonces, un plus nada más para darles otro perfil profesional también. Entonces, podemos cobrar un poquito más, el alumno va a ver otro tipo de interés de parte del entrenador también, no es así el va y va ahí nomás, que me manda la rutina ya al WhatsApp y por día nomás y no veo una planificación y no hay un interés, un seguimiento como más de cerca, pues. Entonces, en todos esos puntos es bueno tomar en cuenta estos conceptos y llevar en cuenta estos detalles también que les hacen
le gusta a la gente ser atendido y le gusta a la gente sentirse importante también para el entrenador, por más de que tengan ustedes muchos alumnos o muchas personas a cargo, siempre es bueno dedicarle ese tiempito y ese plus a los alumnos o al cliente, ¿sí? Para los que están ingresando recién, buen día. Me avisan si no se escucha bien. Hola César, ¿cómo estás? Buen día. Ahora te marco, César, que estás ya. Aquí. Me quedo congelado. Ahí está. Buen día, profe. ¿Cómo estás? Hola Fede. Ahora voy a marcar César y Federico. Ahí estamos. Tengo algunos que no están ingresando, por ejemplo, Félix, Iván, Juan y Zulma. No les tengo. Bueno, siempre en cada clase, chicos, van a encontrar otra vez puntos de unión con las clases anteriores, con los módulos anteriores, ¿sí? Entonces, en ese punto es siempre para refrescar un poquito la memoria, porque yo sé que cada quien anda con sus cosas, sus actividades. Muchas veces no tenemos tiempo de leer, muchas veces nos olvidamos de ciertos conceptos, entonces siempre vamos a estar tocando otra vez un poquito, dando un hincapié otra vez para que no se les olvide. ¿Estamos? Recordar que las articulaciones son zonas de unión entre los huesos o entre los cartílagos del esqueleto. También considerado como unión de dos o más estructuras duras. El movimiento está determinado por la forma de los huesos de cada articulación, la flexibilidad en los ligamentos del tejido conectivo y las cápsulas articulares que se mantienen unidos a los huesos y la posición del ligamento, músculo y tendones, ¿sí? Eso de manera general. Según la clasificación funcional de las articulaciones, se toma en cuenta el grado de movimiento que éstas permiten según, y se clasifican en lo que son sinartrosis, que serían, en términos generales, inmóviles, anfiartrosis, que serían movimientos ligeros, y diartrosis, que serían los movimientos libres. Abajo tienen una imagen que según el tipo de articulación, estas pueden ser también fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Estamos? Es de acuerdo a la composición en cada zona, chicos. Entonces, recordar la clasificación funcional por sobre todo por los movimientos, si son inmóviles, de movimiento ligero o movimientos libres, ¿sí? Eso por sobre todo, y recordar que son punto de unión entre huesos o entre cartílagos del esqueleto. ¿Cómo funcionarían nuestras articulaciones? Aquí tienen la imagen de referencia a cómo funciona cada zona de nuestro cuerpo, cada unión articular. Fíjense que tienen una imagen que es como de orientación, ¿verdad? En la articulación pivotal, abajo tienen la articulación elipsoidal, ¿sí? La articulación bisagra y la articulación de rótula esférica. Eso es por el movimiento, ¿sí? Y por las posiciones de rotación que tiene cada zona articular, cada unión articular de nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo funcionaría. Y en esta imagen tienen un poco más desglosado lo que son los tipos de articulaciones y la ubicación de las mismas. Del lado derecho tienen las articulaciones móviles, que recordemos que las móviles serían las diartrosis, ¿sí? De movimiento libre. Entonces, es para que se orienten de cómo funcionaría en cada parte de nuestro cuerpo, en cada parte del esqueleto, cuál sería el movimiento, sería un movimiento que es parecido a la bisagra, por eso regularmente van a escuchar ese término de vamos aceitando la bisagra, ¿sí? Entonces, punto de referencia es ese término, ¿verdad? Tienen ahí del lado izquierdo el de fosa y bola, cuál sería la... Un ratito. Buen día, Noelia. Noelia. Vamos. Bueno, del lado izquierdo les decían los tipos de articulaciones. Fíjense en qué zona, creo que está bien orientado, ¿no? Bien marcado.
en qué parte del cuerpo, justamente del esqueleto, encontramos los diferentes tipos. Dentro de 15 días ya tener ya mi tesis. Dentro de 15 días ya tener mi tesis. Dentro de 15 días No, ya tener mi tesis. Noelia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Entonces, en base a las, esta sería del lado, ahí, gracias, en base a las estructuras de las articulaciones, fíjense lo que es en la zona de la cadera, la zona de la rodilla, la zona del codo, el hombro, ¿sí? Cómo funcionaría de acuerdo al tipo de articulación y el tipo de movimiento que se puede llegar a realizar. Y en las articulaciones móviles, tienen del lado derecho el que es el movimiento en bisagra, el elipsoidal, el pivot y esfera y cavidad, o también conocido como fosa y bola, ¿sí? Si vamos a hablar de lo que es, esto es de manera general, chicos, para que ustedes se orienten, no es para que se confundan ni nada, entonces es para ir localizando nada más que de acuerdo a este tipo de articulaciones y de acuerdo al tipo de movilidad que tengan, es el tipo de movimiento también, y en base a eso va a ser el rango de movimiento que vamos a tener también, ¿sí? Entonces acá es donde vamos a hablar un poquito de lo que es el rango de movimiento, también conocido como ROM por las siglas de Range of Movement, es el ángulo máximo descrito entre dos segmentos del cuerpo con un plano de referencia. No vamos a entrar nosotros a lo que es clasificarlo por numeración o por estructura y demás, porque eso implica unas fórmulas que no vamos a aplicar aquí, ¿verdad? Esto es para que ustedes tengan esa orientación y para que ubiquen bien y sepan cuáles son las limitaciones también o cuáles son los movimientos específicos en el momento de trabajar o de orientar una secuencia de ejercicios o movimientos. ¿Estamos? Entonces, este ángulo máximo descrito entre dos segmentos del cuerpo con un plano de referencia, el cual es realizado por medio de las articulaciones, es decir, es el número de grados a través del cual una articulación es capaz de moverse. Y ahí tienen imagen de referencia con justamente el movimiento de la rodilla. ¿Cómo funcionaría? En la rodilla funciona con el movimiento de bisagra. Pueden ir otra vez a la imagen de referencia. También lo encontramos en el codo. ¿Sí? Pueden verlo un poquito más profundo en la parte de abajo, cuando se hace el movimiento de extensión y el movimiento de flexión. ¿Y cuál sería en numeración, verdad? El grado. En lo que es la flexión sería 90 grados. En la extensión completa, que sería en posición recta, quedaría en 0 grados, y en lo que es la flexión completa es a 140 grados, que eso se miden los rangos de movimiento y depende también, tiene sus factores limitantes también, y los factores que ayudan justamente a esta amplitud de movimiento también, tiene anatómicamente, tiene que ver también, ¿sí? Entonces esto es para que más o menos se orienten en esto. Y si hablamos de rangos de movimientos articulares, también tenemos que hablar un poquito de lo que son los planos, ¿sí? Hoy vamos a hacer, nos queda todavía otra clase donde vamos a profundizar más y vamos a desglosar más lo que son los planos de acuerdo a los movimientos que estamos ejecutando también. Entonces, hoy vamos a ver solamente algunas imágenes de referencia y algunas zonas para lo que es en sí el movimiento, para poder enfocarnos en el tipo de movimiento y en el rango de movimiento articular de acuerdo a la zona, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos, fíjense en la imagen del lado izquierdo, tienen el trabajo, sería en un plano, el movimiento de elevación de rodilla o elevación de muslo, sería en plano sagital, ¿sí? En la segunda imagen sería en un plano frontal, y en la tercera imagen ya sería también en un plano horizontal,
pero ya de manera más interna, chicos. Esto no es, esto sería mirando un poquito de adentro para afuera. Estamos, cómo funcionaría el movimiento de elevar la pierna, ¿sí? Y flexionar un poco la rodilla, o el separar la pierna desde la zona media, abrir la pierna, sería como una patada lateral, y cómo se ve el movimiento y cómo funcionaría justamente la unión articular en la zona, justamente coxofemoral, o en la zona de la cadera, en la zona pélvica, ¿sí? Y del lado derecho tienen un ratito, que entró mi alumno que estaba trabajando, que avisó que iba a entrar. Hola, Nico, ¿ya terminaste? Qué rápido fue tu entrenamiento. Bueno, entonces, chicos, esta imagen les pido que vuelvan a mironear después con más tiempo. Van a tener la presentación en la plataforma para que vayan entendiendo mejor justamente cuál sería el movimiento. Fíjense que ahí abajo tienen una flechita donde, de acuerdo a la posición de la pierna, o a la elevación o la altura de la pierna, se ve el grado o el rango de movimiento articular que se genera en ese momento, ¿sí? Fíjense que ahí en la primera imagen, en el plano sagital, que sería de perfil, estamos visualizando, serían 100 a 120 grados, ¿sí? En lo que es de manera, en el plano frontal, que sería justamente abriendo la pierna, separando la pierna desde el punto medio, sería a 40 grados, ¿sí? Son medidas que se toman a través de fórmulas. Entonces, por eso les decía, es para que ustedes tengan una orientación. Nosotros no nos vamos a meter a hacer las fórmulas ni analizar eso en nuestros alumnos, ¿verdad? Pero es para que ustedes tengan esa orientación de cómo son o cuáles son las limitantes de estos rangos de movimientos en las zonas articulares. Y también de este lado, del lado derecho, tienen ya lo que es cómo dividir el cuerpo de acuerdo a la zona o a la unión articular, ¿sí? Entonces, lo más común, ahí pueden observar cada flechita. Esto está, fíjense, vamos a empezar del lado izquierdo, que tenemos la separación del cuerpo en lo que es tren superior y tren inferior, ¿sí? Está en un plano transversal, ¿ok? Acá es donde en cuestiones de ejes y planos es a veces un poquito tedioso, chicos, ¿sí? Pero cuando vayamos ejecutando los movimientos les va a ser más fácil justamente analizar este punto. Entonces a lo mejor ahora ven muchas letritas, muchas flechas y demás, pero después con aplicando esto a lo que son los movimientos como los ejercicios de sentadilla, los ejercicios que impliquen por ejemplo, en alguna máquina, flexión y extensión, ahí les va a ser mucho más fácil de acuerdo a la posición en la que estén trabajando. Entonces, va a ser mucho más fácil orientarse, ¿sí? Entonces, en lo que es el plano transversal, digamos que trabaja, divide el cuerpo, perdón, en lo que es superior e inferior, miembro superior, miembro inferior, ¿sí? Tenemos también lo que sería la parte ventral, que sería la parte de adelanto, la parte frontal, y la parte dorsal, que sería la zona posterior, ¿sí? De acuerdo al alejamiento o a la cercanía que tienen ciertos movimientos o ciertas articulaciones, se habla de una articulación proximal o una articulación distal, ¿sí? Un ratito. ¿Quién acaba de ingresar que no me figura su nombre? Para registrarle, por favor. Entonces también desde la zona del centro, escribime por favor la persona que acaba de ingresar para registrarle. La profe Tatiana se... Hola Tatiana, ¿qué tal? Sí, disculpame. No, tranquila. Gracias, gracias.
Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Ya terminaste tu entrenamiento? Ya Ah, estoy. qué bueno. Rapidísimo, pues. A las 11 comencé. Y Bueno. terminé casi recién. ¿No? Bueno, estamos entonces. Bueno, chicos, estamos hablando un poquito, igual la presentación va a estar en en la plataforma. Estamos hablando un poquito de lo que son vamos a adentrarnos un poco en lo que son los planos, ejes y los rangos de movimientos articulares. Es un poquito tedioso, o sea, volvemos a tocar la zona articular para comprender mejor ciertos movimientos también y ciertas uniones y qué limitaciones tenemos en ciertos movimientos. ¿Estamos? Entonces, les estaba comentando, como ven, ya analizamos un poquito lo que es esta parte de esta imagen, y estamos en esta imagen del lado derecho, chicos, de cómo prácticamente se divide el cuerpo y de acuerdo a la zona desde donde tomamos la división del cuerpo. Cuando hablamos de la zona media del cuerpo, dividimos esa zona en lo que es lado izquierdo, lado derecho, ¿sí? También si es adelante, atrás, acuérdense que es antero-posterior o anterior-posterior o frontal, ¿sí? Cuando hablamos de arriba y abajo sería superior, inferior o ventral y dorsal, ¿sí? Y de acuerdo a la zona donde encontramos el movimiento, justamente puede ser medial lateral, proximal o distal cuando abrimos, y lo que tenemos es anterior, posterior, ya hablamos, dorsal y plantar se hablaría más de lo que es en la parte de abajo, ya refiriéndonos a la zona de los pies y la zona del tobillo, ¿estamos? Entonces, analicen ustedes con tiempo para que se orienten por los diferentes términos que se utilizan, ¿estamos? Cuando es arriba, abajo, los laterales, enfrente y atrás, ¿sí? Y de acuerdo al movimiento de la articulación si va a ser proximal a la zona, siempre tomando de referencia la zona del centro del cuerpo, ¿sí? Y esta es de una forma un poco más colorida. Lo que es plano es lo que divide nuestros cuerpos, ¿sí? Y lo que es eje es aquello que une, o sea, sería lo contrario a lo que son los planos, para hacerlo de forma sencilla y sin confundir, ¿estamos? Entonces tienen el plano medio sagital en color amarillo, el plano frontal y el plano horizontal. Y en los ejes tienen el cefalocaudal, el transversal y el anteroposterior, que lo van a encontrar también, yo prefiero este esquema, porque muchas veces los ejes también vienen, por ejemplo, hablamos de un plano sagital, viene con un eje horizontal, por decirles. Entonces parecen el mismo nombre, ¿sí? Y tiende a confundir más. Entonces tomen de referencia y van a investigar un poquito más, pero tenemos otra clase donde sí les voy a dar específicamente cuando se trabaja en un plano frontal, con un eje transversal o con un eje cefalocaudal y demás. ¿Estamos? Un ratito, chicos. Luzmi, ya vino mi pedido, porfa. Disculpen cosas que pasan en vivo y en directo. Algunos de ustedes yo me imagino que se manejan bien con lo que son planos y ejes, ¿verdad? Regularmente, si vamos a hacer aquellas personas que están estudiando biomecánica, están mucho más metidos en esto, así que pueden hacer sus acotaciones sin ningún problema. Vamos a tener otra clase donde en base al movimiento que se ejecuta, al tipo de ejercicio, justamente vamos a analizar, y es mucho más fácil así. Uno lo ve así y ve muchos colores y muchas líneas, ¿verdad? A lo mejor tiende a confundir, pero... Gracias. Y eso, chicos, entonces, fíjense lo que es el plano frontal. Vamos a empezar con el plano horizontal, ¿sí? Horizontal, partiría el cuerpo en superior e inferior, ¿sí? El plano frontal sería el anterior y el posterior, y el plano sagital sería derecha e izquierda. ¿Estamos? El eje es el punto de unión entre estos planos. Entonces siempre es opuesto porque
fíjense, siempre les di la referencia que estos son espejos que cortan el cuerpo y estos son, ¿cómo fue que les dije? Eran los alambres que unían justamente estos puntos otra vez. Estamos solamente para el análisis de los movimientos que hacemos en los ejercicios, es que nos enfocamos a estos planos y ver sobre qué eje trabaja y sobre qué plano trabaja, ¿está? No sé si me doy a explicar, o para mí esto es el punto, lo que es planos, es lo que se tienen que saber bien, orientarse bien, si es derecha, izquierda, si es arriba, si es superior, inferior, si es lateral, lateral derecho, lateral izquierdo, y si es anterior, posterior, es eso lo que tienen que recordar bien, para después poder enlazar el eje dentro de esos movimientos. ¿Estamos? Uno corta y el otro une, ¿sí? Entonces, en movimientos articulares, yo sé que para la gente que está empezando recién a lo mejor están medio confundidos, así que si quieren aclarar algo, chicos, avisen, chicas, y me avisan en qué punto nos trancamos, ¿sí? Porque la clase de hoy está un poquito larga y un poquito cargado de contenido, y quisiera poder terminar antes de hacer nuestra clase presencial, ¿sí? En movimientos articulares específicos ya vamos a hablar de lo que es la aducción. Fíjense ahí con las imágenes, es claro, siempre es mucho más fácil, ¿verdad? De comprender. El movimiento en lo que es tren superior, tren inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay un término que es AB y el otro que es AD, ¿sí? Uno justamente se aleja del centro del cuerpo, uno de los movimientos, y el otro es cerrar o acercar otra vez. Entonces, abducción y aducción, ¿estamos? Y ahí ven cómo sería cada movimiento, creo que está muy específico, muy claro, no hay punto de confusión en lo que es el movimiento del brazo y movimiento de la pierna, ¿estamos? En lo que es, acá tienen en lo que es la mano, ¿sí? Los dedos, y en lo que es también la pierna y el codo, ¿cuál sería? Y el movimiento de los pies, ¿cuál sería el término utilizado? Sí, ahí tenemos movimientos sencillos, ¿verdad? Flexión, extensión, ¿cómo sería en el caso de los dedos? ¿Cómo sería en el caso de la dorsiflexión, que sería en el pie? O la extensión plantar o la flexión plantar, ¿sí? También está muy clarito, tienen las indicaciones con las flechitas, es sencillo y fácil de entender. Si hablamos un poquito más, vamos a desglosar un poquito más, fíjense que ahí ya tenemos movimientos de aducción, abducción, y algunas rotaciones medias. No hay una rotación completa, chicos, ¿sí? Puede haber una rotación media, que es rotación lateral, en lo que es el brazo y las piernas. Un ratito. Hola, Emilio. Ahí está. Van entrando de a poquito, ¿eh? A cuota, pero vamos consiguiendo. En el antebrazo, fíjense, tenemos flexión, extensión. También tenemos en la zona de la muñeca, la zona del, justamente la mano. Fíjense en lo que es la pierna. ¿Cuál es el movimiento que puedo hacer con el tobillo? ¿Cuál es el movimiento que puedo ejecutar desde la rodilla? La pronación, la supinación en las manos, ¿sí? La extensión y la flexión desde el tronco, la elevación y la depresión del hombro, ¿sí? Que esto es elevación, depresión, ¿estamos? Tenemos en la zona, no tenemos la zona de la cadera acá, que también tenemos otro movimiento que vamos a ver si está más adelante, que es anteversión y retroversión, ¿sí? Cuando traemos la cadera al frente, pues ese movimiento pélvico también. Entonces son términos que tenemos que ir manejando de acuerdo a las zonas del cuerpo que vayamos a trabajar, ¿sí? Y recordar
hablamos siempre cuando sean movimientos de rotación, es una rotación media, no es una rotación completa. Vamos. Hay ciertas zonas del cuerpo que sí pueden ejecutar, pero ese movimiento se llama circunducción. Entonces, ahí tienen la imagen del dibujito ya de referencia, cuáles serían los movimientos que podemos ejecutar con el tronco, movimientos que podemos ejecutar desde la zona del cuello, la cabeza, y la extremidad inferior, algunos que otros movimientos sencillos, ¿sí? Terminologías por acá, movimientos por acá. Acá otra vez, porque hay siempre movimientos que nos faltan. Fíjense, hablamos de una rotación media o rotación lateral. Cuando hablamos del movimiento de la rodilla, por ejemplo, que hablábamos, ustedes ya les va a tocar hacer el calentamiento de esta vuelta, así que vayan mirando qué tipo de, cómo empezamos un calentamiento previo antes de una sesión de entrenamiento, chicos, cómo preparamos el cuerpo justamente. Tienen el movimiento, en el movimiento del hombro, ahí justamente está la circunducción, que es el movimiento circular, la aducción, la abducción, la flexión y la extensión en los brazos, la pronación y la supinación en lo que es la palma de la mano, la aducción y la abducción de los dedos también, tanto en los pies como en las manos. Y aquí viene el que es boca arriba, boca abajo, y de lado, ¿sí? De cúbito dorsal, de cúbito lateral y de cúbito prono. Serían, y cuáles serían los puntos de apoyo justamente, ¿sí? Sencillito, clarito, para que no se confundan. Si vamos a hablar de movilidad articular, estos son ejercicios básicos antes de cualquier tipo de entrenamiento. Antes de subirme a la cinta, antes de subirme a la bicicleta, antes de hacer cualquier tipo de actividad, antes de hacer una caminata al aire libre, igual, son movimientos necesarios para preparar al organismo justamente y a las zonas articulares específicamente, ¿sí? Entonces tienen los ejercicios justamente de calentamiento, pueden empezar siempre, les digo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, inferior, superior, o viceversa, de los pies para arriba, tienen que seguir una secuencia por cada zona articular, por eso es que les digo que tienen que conocer cuáles son los puntos de unión y qué movimientos y cuáles son los limitados también, cuáles pueden llegar a ser dañinos para algunos movimientos bruscos, por ejemplo, se evitan, y claro, en dependencia de la condición física de su alumno o individuo a entrenar, ¿verdad? Ahí tienen algunas sugerencias de ciertas zonas, por ejemplo, lo que es antes de hacer una caminata, básicamente, es movilizar la zona del tobillo, la rodilla, la cadera, el tronco, ¿sí? Los hombros, los brazos, el cuello, ¿sí? Y lo que es, y ahí recordar qué tipos de movimientos se puede ejecutar en cada lugar. No son solo 2 movimientos por cada zona, ¿sí? Algunas zonas están limitadas, pero otras pueden incorporar más de 2 movimientos. Hacer un conteo de entre 5 a 8 repeticiones y ya pasamos al siguiente movimiento. Entonces, ahí tienen igual las imágenes de referencia. Lo que se puede hacer en movimientos de brazos y hombros, lo que se puede hacer en movimientos desde la zona del tren inferior. Y también, por supuesto, lo que es cuidar mucho lo que es la zona de la rodilla y el tobillo, chicos. Una vez terminado, por supuesto, la movilidad articular, se hace un pequeño estiramiento que no lleva tampoco mucho tiempo, y le dedicamos el mismo tiempo. Acuérdense que hacemos la movilidad articular, es como una forma de lubricar las uniones articulares y de preparar al cuerpo para lo que se viene. Hacemos un pequeño, este pequeño estiramiento ya viene después de haber aumentado las pulsaciones, después de ese movilidad articular, viene un pequeño espacio donde yo tengo que buscar acelerar o aumentar las pulsaciones y también, por supuesto, entrar más en calor, ¿sí? Entonces se hacen movimientos más activos, movimientos más dinámicos, y al terminar eso, todo esto lleva aproximadamente 10 minutos. Con 10 minutos es más que suficiente para esta preparación previa.
Y después viene un pequeño estiramiento o esa elongación, ¿sí? Que no es lo mismo que la flexibilidad. Entonces le dedicamos también ese mismo tiempo de entre 5 a 8 segundos que se hace por conteo o lo hacen por tiempo, ¿verdad? Y también, por supuesto, estirar bien para que el cuerpo esté en condiciones para evitar los famosos tirones o esas contracturas después del entrenamiento. Y, por supuesto, tratar siempre de que sea todo el cuerpo. Ya vendrán los elementos o los ejercicios que sean de preparación específica para lo que es el aparato que vayan a utilizar o el movimiento que vayan a utilizar, ¿sí? El famoso bombeo previo a, ¿sí? Pero esto sí, estos aspectos tomen en cuenta que hay que hacerlo por secuencia, tratar de incorporar todas las zonas, hay que preparar porque acuérdense que nuestro cuerpo funciona en conjunto, no por separado, entonces tratar de no olvidar estos pasos, que son los pasos de la primera fase de lo que es una sesión de entrenamiento. Entonces, movilidad articular, elevación del pulso, que serían ejercicios más dinámicos, y un pequeño estiramiento o la elongación. ¿Estamos? A que Juanita entró y salió. Entonces, tomar en cuenta esto, y ahí tienen algunas imágenes justamente que orientan ciertos tipos de movimientos en lo que es tren superior y movimientos con los respectivos nombres de algunos músculos que están implicados en ese tipo de estiramiento, ¿sí? Que ustedes van a ver que comúnmente esto se hace, hay gente que no quiere hacer al principio, pero lo realiza al final de la rutina completa, después de haber completado. Y hay gente que no hace y que no quiere hacer, y cuando siente dolor o siente una contractura, o ya están en otras situaciones, ¿verdad? Solamente estiran, la mayoría acude al estiramiento ya cuando sienten dolor, ¿sí? Que justamente ese también esta es la función del estiramiento también, evitar esa sobrecarga y evitar justamente esos dolores post-entrenamiento. La verdad que amortigua muchísimo, entonces siempre sugiero que lo hagan en secuencia y no es mucho el tiempo que lleva esto, chicos. Entonces, yo sé que hay gente que no quiere hacerlo al principio, pero sin embargo, al final es muy importante que le dediquen un tiempo a este tipo de estiramientos, ¿sí? O elongaciones. Hasta ahí, chicos, queda claro para aquellos que entraron recién, vuelvan a verificar, a leer un poquito. Hablamos un poquito de lo que es la clasificación funcional de las articulaciones, cómo están distribuidos o los tipos de articulaciones y cuáles serían las articulaciones móviles. Ahí tienen todo bien orientado, bien guiado. Y en rango de movimiento hablamos solamente de algunos puntos específicos, y en este caso nos enfocamos más a lo que es el tren inferior, ¿sí? Hablamos un poquito de lo que son los planos y ejes. Yo les dije que no se confundan, eso sí me gustaría que lean un poquito más. Y hablamos de las terminologías en lo que son los movimientos articulares de acuerdo a la zona, y cuáles son los ejercicios sugeridos entre algunos. Entonces, más terminología que otra cosa, chicos. ¿Ah? Vuelvan a leer y vuelvan a mirar, porque a ustedes les va a tocar hacer justamente esta parte ya en la siguiente clase presencial, así que no quiero que vengan a improvisar. Más bien tienen una semana para ir aplicando durante su entrenamiento, antes del entrenamiento. Bueno, vamos a hablar de los somatotipos o los biotipos. Si hasta ahí no hay ninguna acotación, voy a seguir porque quiero terminar esta clase. Bien. Entonces, los somatotipos son las categorías en las que clasificamos los cuerpos según su forma.
Esta teoría la desarrolla el psicólogo William Sheldon en 1940. Esta partía de las bases que se sentaron con la previa investigación de otro doctor también, que intentó relacionar el físico de las personas con su temperamento, ¿sí? O sea, básicamente la previa sería la investigación del doctor Ernest, que era más con tendencia a psicología, ¿sí? Pero en base, el doctor Sheldon utiliza esta base de investigación y adhiere a lo que es justamente para sacar sus 3 temas fundamentales en base a estos estudios, por supuesto basándose en el estudio previo, que tendía más a lo que era el aspecto que decía que la forma de las personas, o la forma de la postura, la forma de caminar, la forma de moverse, si era flaco, si era gordo, tenía que ver más con el temperamento de cada persona. Entonces, el doctor Sheldon lo que hizo fue rescatar algunos puntos, basarse en eso, e investigar más, y entonces saca estos 3 puntos fundamentales, que sería: lo primero, se percibió que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida moderno que se estaba generando y que las restricciones de la escolaridad causaban degeneración física en los jóvenes. Fue una época, fíjense que es en 1940, estamos hablando de esta investigación, entonces había muchas restricciones. Y desde el punto del desarrollo físico de la edad, justamente de los jóvenes, o sea, de la pubertad, estas restricciones que generaban justamente causaban una degeneración de forma física en los jóvenes que estaban en proceso justamente de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la postura era lo que se veía justamente amenazada por estas restricciones. En segundo lugar, se generó la percepción de que una postura erguida era necesaria para evitar que los órganos se aplastaran y se deformaran. Y en tercer lugar, también se empezó a asociar una mala postura con la degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción, ¿sí? O sea que en sí se puso a analizar, aparte de lo que era la parte psicológica o la parte temperamental, más cuestiones posturales, ya se iban asociando justamente a cuestiones posturales. Conforme se comenzó a madurar la ciencia de medir los cuerpos humanos, la antropometría se convirtió en una de más de una larga línea de ciencias relacionadas con las mediciones detalladas, la comparación y la interpretación de la variabilidad en partes del cuerpo, incluida la postura. O sea, ya tomamos en cuenta temperamento, postura, ¿sí? A finales del siglo XIX es cuando la actividad física, también por medio de una profesión emergente, la educación física, comienza a darle importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le vieron la utilidad para corregir y solucionar malas posturas bajo la línea de Platón: mente sana en cuerpo sano, abriendo así diversos foros relacionados al tema. Se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos como base para la evaluación postural, además de de las medidas específicas que realizaban en diferentes zonas del cuerpo. Y aquí es donde surge entonces esta ciencia que estudia justamente esta parte que es la antropometría o las mediciones justamente detallado. Para aclarar y considerar, el biotipo, si escuchan ese término, el biotipo es la forma típica de un organismo que puede considerarse modelo de una especie o variedad o raza, ¿sí? El biotipo está conformado por el genotipo y un conjunto de fenotipos. Son muchos tipos, ¿sí? El genotipo entonces vendría siendo la carga genética, mientras que el fenotipo son las características físicas, ¿sí? Siendo la representación visual de esa carga genética, o sea que cómo se nos ve externamente. Esto viene con una carga genética. Por este motivo, los somatotipos solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales. ¿Y qué era? El fenotipo es la visualización justamente, o sea, es nuestro yo externo, nuestra forma corporal en sí, ¿sí?
el famoso, ¿cómo es que le dicen? Hay un término que se utiliza mucho cuando te miran y dice que tiene, es como la forma física, pero nosotros lo decimos así, pero hay otro término más común que se utiliza, que cuando me acuerde les voy a decir. Entonces, los somatotipos solo se consideran dentro de las características fenotípicas, o sea, sería esta contextura física como tal, ¿sí? Porque a pesar de que sean dadas por la carga genética, ¿sí? También nuestra interacción con el entorno, chicos, ahí está, dice entrono, influye en nuestras características físicas. Además, no se realiza un análisis genético cuando se efectúa la medición de un somatotipo, quedando simplemente en características fenotípicas del momento de la medición, ¿sí? Esto de forma general para que ustedes se adecuen a los términos que se utilizan. Entonces, saber que el biotipo es la forma típica de un organismo, pero dentro del modelo de especie, variedad o raza. ¿Estamos? Que está conformado por el genotipo y por los fenotipos, que lo que se analiza son los fenotipos, o sea, lo que se mide, esto que vemos, lo externo, la forma del cuerpo que tenemos. Entonces, se efectúa entonces, saber que no se hace un análisis genético, sino solamente se efectúa la medición del somatotipo, quedando simplemente en nuestras características externas, ¿verdad? Algunos datos poblacionales en lo que sería el porcentaje según los tipos de somatotipos. Tenemos el ectomorfo, que se adhiere un 59% de la población, y esto estamos hablando de América, ¿sí? Continente para acá, no estamos hablando del continente europeo ni nada, no estamos hablando de población general, sino de este lado del continente. El endomorfo es característico, por supuesto esto varía cada año, ustedes saben que cada año estamos peor, ¿verdad? Con algunas, con algunos conceptos en esto, porque evidentemente aumenta mucho más la población, una de estas poblaciones, y más vamos a fijarnos acá en lo que es nuestra población en lo que es Paraguay como tal, ¿verdad? Se van a dar cuenta que con el paso 5 años atrás, qué tipo de, qué somatotipo era la que prevalecía, y ahora fíjense cómo está nuestra población y hay mucho sedentarismo. Entonces, la gente prácticamente es muy poca. Ustedes creen, o sea, nosotros vemos que a lo mejor el tema de hacer actividad, algún tipo de actividad física, un tiempo fue solamente moda, y otro tiempo fue solamente tendencias, y otro tiempo prácticamente se está volviendo una necesidad, pero una necesidad obligada, porque hay repercusiones en la salud. O sea que las personas, muchas de las personas que ustedes están viendo no es que se van por gusto, ¿sí? Se están yendo obligados por justamente condiciones médicas, y necesitan justamente este tipo, cualquier tipo de actividad. De otras personas que tienen, por ejemplo, depresión, una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Muy cautelosa y que no podemos visualizar a simple vista. Entonces, mucha gente se está yendo más bien obligado, ustedes saben, ¿verdad? De que nuestra cantidad, increíblemente la cantidad de población que tenemos nosotros de sedentarios, es increíble, y la cantidad de endomorfos que están superando cada año, empezando por los niños, ¿sí? Entonces llega un punto donde agarrarle el gusto a la actividad física o al entrenamiento como tal es difícil, y por eso mucha gente también acude a lo que son los entrenadores personales o a los entrenadores particulares, justamente porque les cuesta arrancar por sí solos. Entonces, estas imágenes de referencia no son actualizadas, pero sí son de la población latinoamericana. Entonces, el ectomorfo sería 59% de la población. Esto estamos hablando en un periodo de 10 años atrás. El endomorfo abarcaba un 37% de la población, y el mesomorfo era un 4% de esta población, ¿sí? Sería bueno que investiguen cómo estamos en Paraguay, a ver si alguno me puede dar el dato poblacional. Entonces, vamos a dar algunas características específicas. Como vieron, vamos a empezar
recordar, poner entre paréntesis para que no se confundan con los morfos, la terminología es así muy parecida, pero de acuerdo a este tipo de cuerpo, ¿sí? Es que ustedes tienen que saber qué tipo de ejercicios y qué orientaciones específicas le pueden dar a este tipo, tienen características muy peculiares. Los ectomorfos, como pueden ver, son altos, delgados y largos. La estructura ósea es poco pesada, ligeramente musculados, ¿sí? Ligeramente con un tono muscular, no ganan grasa fácilmente, tienen a favor, digamos, pero también tienen dificultad para ganar masa muscular. El metabolismo es súper rápido, acelerado, el pecho plano, los hombros pequeños, y están por debajo del peso de la media de la población, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicio se le puede orientar a este tipo de personas? Entrenamiento con pesas, ejercicios cortos e intensos, concentrarse en grupos musculares grandes y hacer cardio máximo 20 minutos, como recomendación general, ¿sí? No más de eso, acuérdense que tienen el metabolismo acelerado, no acumulan casi grasa, pero así también les cuesta ganar masa muscular. Entre ventaja y desventaja de este somatotipo, tenemos que pueden perder peso muy fácilmente y definirse o marcarse con mayor facilidad, ¿sí? Es más difícil, pero también contraproducente, también sería que es difícil que ganen masa muscular, ¿sí? O sea que hay que enfocar muy bien y por supuesto hay que acudir, en este caso, para este tipo de cuerpos, hay que acudir también a lo que es una buena alimentación y una buena suplementación. Después tenemos los mesomorfos, que esto sería el ideal, el cuerpo que queremos todos, pero que cuesta, que no venimos tampoco así genéticamente, así que bueno, procuramos, ¿verdad? El mesomorfo son atléticos, tienen la forma del reloj de arena en las mujeres, la forma en B corta en hombres, es un cuerpo duro y musculado, ¿sí? Son fuertes, ganan músculo fácilmente, ganan grasa también fácilmente, y el metabolismo es el regular, el ideal. Los hombros son anchos. ¿Qué tipo de ejercicio se orienta para este tipo de personas? Que por supuesto, creo que es el somatotipo que menos encontramos hoy en día, es el entrenamiento con pesas combinado con cardio, ¿sí? Y controlar, por supuesto, las calorías, o sea, en base a en base a la alimentación también. Y en base al objetivo, por supuesto. Ventaja y desventaja: ganan fácilmente masa muscular, ganan músculo, y en desventaja no tienen prácticamente desventaja, ¿sí? Entonces dependería mucho de su alimentación también. Entonces, son los bendecidos con este cuerpo. Y los endomorfos es un cuerpo blando y redondo, por no usar otro término. Por lo general son bajos, bajitos y fornidos. Ganan músculo fácilmente, pero acumulan grasa también con facilidad. Tienen dificultad para perder peso, el metabolismo es lento, los hombros son anchos o grandes, y están por encima del peso de la media, ¿sí? O sea que son los gorditos. Entonces, el tipo de ejercicio que se recomienda para este somatotipo, para este tipo de cuerpo, hacer hincapié en ejercicios de cardio, correr, bicicleta, natación, entrenamiento con pesas, por supuesto, y controlar muchísimo la alimentación. Y como se dan cuenta, la base de todo también está en el buen hábito alimenticio, ¿sí? Ventaja y desventaja de este grupo de personas: tienen facilidad para ganar músculo, pero también tienen facilidad para ganar grasa y dificultad para perder grasa. O sea que estos son los más lentitos en metabolismo. Entonces es doble trabajo, cuesta muchísimo, pero una vez que se ponen las pilas y tienen resultados, ustedes saben que agarran otro hábito de vida. Entonces, algo que quieran acotar en este punto, creo que está súper específico, bien orientado. No sé si hay algo que quieran acotar. Sí les dejo que investiguen cómo está la distribución de nuestra población según estos somatotipos, ¿sí?
Vamos a hablar directamente de Paraguay. Entonces, investiguen cómo está en los últimos 5 años y van a ver. Entonces, el ectomorfo, como ya dijimos, aquí. David, entraste y saliste. Y entraste otra vez. Bueno, los ectomorfos presentan entonces un cuerpo delgado, esbelto, hombros estrechos, extremidades largas. Son personas con una estatura un poco más elevada, son altos y con menos porcentaje de grasa. En el caso de las mujeres presentan la cadera más estrecha, los senos con poco músculo y poca grasa. En general, las personas con este somatotipo poseen un metabolismo rápido, por lo que son capaces de perder peso más fácilmente. No obstante, presentan también mayor dificultad para ganar masa muscular. Vamos, los primeros. Y miren ahí qué tipo de ejercicios podemos orientar, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. El endomorfo sería el ideal. Las personas suelen presentar baja estatura, un cuerpo más, el endomorfo sería los últimos chicos del cuadro, ¿sí? Presentan baja estatura, un cuerpo más arredondeado, robustito, más ancho, por lo que las mujeres con este somatotipo presentan las caderas anchas, asociándose a la forma de una pera, y poseen mayor cantidad de grasa acumulada, por supuesto, en esa zona. Son las mujeres caderonas. De forma general, las personas con este somatotipo presentan también un metabolismo más lento, más facilidad para la acumulación de grasa, tienen dificultad para perder peso, y a pesar de que tienen facilidad para ganar masa muscular, les cuesta y acumulan más fácilmente grasa en el cuerpo. ¿Estamos? Y este sería el ideal. Y ahí tienen justamente las imágenes abajo de cómo sería el cuerpo de una persona ectomorfa, de un mesomorfo, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones, y el endomorfo, ¿sí? El mesomorfo, las personas con este somatotipo corporal, poseen un cuerpo más delgado y musculoso o atlético. Así no practiquen actividad física con frecuencia, por eso les decía, son los bendecidos. Las personas con este somatotipo poseen el tronco más desarrollado, poca grasa abdominal, una cintura delgada y un metabolismo rápido. Además de que de que ganan masa muscular muy fácilmente, ¿sí? ¿Qué puntos podemos destacar de lo que son los biotipos, somatotipos? No todos somos el 100% de un tipo u otro, ¿sí? Normalmente las personas suelen tener una mezcla de 2 o incluso de estos 3 biotipos corporales, aunque hay otras que a simple vista sabemos a cuál pertenece, ¿verdad? Ahí viene su ojo clínico cuando venga una persona a conversar con ustedes y que le pregunte qué tipo de entrenamiento puede hacer o para bajar o para ganar masa muscular, ¿sí? Entonces ya a ojo clínico tienen que ustedes proyectar también y recordar qué tipo qué somatotipo es el que tienen enfrente, ¿verdad? Si entrenamos de acuerdo a nuestro somatotipo, podemos sacar, por supuesto, un mayor rendimiento al día a día, aunque no debería de ser exclusivo. Lo importante es practicar algún tipo de deporte, algún tipo de actividad y saber entrenar, tener buenas orientaciones. Y más adelante vamos a hablar de lo que son los suplementos recomendados según cada somatotipo. Esto es de manera general, chicos, y no es una cuestión estricta, son sugerencias, aclaro, ¿estamos? Tienen otra vez ahí las características del ectomorfo, del mesomorfo, del endomorfo, qué tipo de entrenamiento también, algunos muy puntillosos, ¿verdad? Ya habla, por ejemplo, de lo que es comer varias veces al día, cuidando la calidad de la dieta. En el caso del otro es la cena, que tiene que ser ligera. Puntos específicos que les dejo para que ustedes después lo vuelvan a leer. Y abajo vamos a ver qué tipo de suplementos se recomienda para, en el caso de aquellas personas que sea constante y que ustedes le quieran dar un plus de ayuda también, y ustedes no recomienden sobre lo que no saben o sobre lo que no hayan investigado, y traten de evitar productos que estén justamente suplementos que vengan en promos con nombres extraños y que no estén aprobados, ¿sí? Entonces esas cosas no hay que sugerir, ¿estamos? No sugiero lo que no sé y lo que no he probado, ¿sí? Entonces, en suplementos recomendados, como pueden ver en lo que es ectomorfo,
ganadores de peso, ganadores de masa, los preentrenos, las proteínas, las creatinas, carbohidratos y vitaminas. En el caso del mesomorfo, se puede agregar también proteínas de suero, aislados de suero, los preentrenos, las creatinas puras, anabólicos naturales en dado caso de, ya hablamos en otro aspecto, también tenemos las vitaminas y los aminoácidos, ¿sí? En lo que es endomorfo, tenemos los aislados de suero, los quemadores de grasa que de alguna u otra forma los naturales son como estimulantes también porque a veces a ellos les cuesta arrancar, entonces y en el caso de los quemadores se sugiere cuando se necesita un plus de energía o esa chispa para arrancar por lo menos, ¿sí? La L-carnitina, los diuréticos y las vitaminas. Como les digo, son sugerencias, no es que esté estrictamente de esta manera, hay algunas cosas que ustedes lo pueden desechar o pueden agregar, ya depende de ustedes. ¿Estamos? En el caso de que venga la persona y les pregunte qué más, o sea, ya entrené 2 meses o llevo 3 meses y es una persona sistemática, que cumple, responsable y bueno con su entrenamiento, entonces a lo mejor darle ese pequeño impulso de, porque la mayoría de la gente que va a entrenar, seamos realistas, siempre en algún momento quieren probar algún suplemento, demasiado, quieren preparar algo, quieren comprarse alguna pastilla, algún polvito, algo, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que es la tendencia, de lo que es el marketing también, entonces ya, entonces sepan qué es lo que van a recomendar también, chicos. Bueno, la utilidad dentro de esta área es solo como parámetro de partida, como orientación hacia dónde queremos llevar la modificación del cuerpo a través del ejercicio. Dentro del deporte tiene particularidades específicas. El somatotipo puede ayudar justamente a determinar para qué disciplina deportiva cierto tipo de cuerpo puede ser más apto o mejor o el más adecuado, y de esa forma se presenta, justamente representa un mejor desempeño, ¿sí? Esto hablando de si vamos a derivar algún deporte específico, de acuerdo, tomando en cuenta el tipo de cuerpo que tenga la persona. Incluso se han hecho investigaciones para determinar qué tipo de cuerpo tienen quienes son campeones mundiales en algunas disciplinas deportivas, y de esta manera determinan cuál sería el cuerpo ideal para cada disciplina en específico, ¿sí? Entonces, cada cuerpito y cada forma de cuerpo tiene, por supuesto, también su fuerte y su debilidad, como en todo, ¿sí? Entonces, si hablamos de lo que es deporte como tal, entonces, de acuerdo, el que es mesomorfo, el que es ectomorfo y el que es endomorfo sirven de la misma forma para diferentes especialidades o modalidades deportivas también, ¿sí? Al saber la composición corporal localizada, hablamos de la antropometría, permite conocer si hay un desequilibrio muscular. Estos pueden provocar a la larga lesiones, si hay un desequilibrio muscular, al realizar ejercicios bilateralmente. Por ejemplo, si uno tiene un brazo más fuerte al momento de trabajar pecho, ese desequilibrio de fuerza seguramente va a terminar lesionando el hombro del lado menos hábil o el lado más débil, ¿verdad? Lo mismo sucede con las rodillas en trabajo de piernas. Esto justamente, yo le sigo a un autor que es el señor, ya es doctor Francisco Sores, que también se enfoca mucho a lo que es la antropometría y es un profesor de educación física, o sea, y se basa en lo que es educación física y toda la parte de actividades físicas también, ¿sí? Y trabaja mucho con lo que es la antropometría. Entonces, hablaba justamente de cuidar, de tomar en cuenta en lo que es la antropometría o tomar en cuenta dónde encontramos justamente el desequilibrio muscular, porque ustedes van a saber que hay personas que les van a decir siempre que sienten que un lado trabaja mejor que el otro, o un lado sienten más fuerte, o un lado sienten que está más desarrollado, un músculo de una zona de la pierna, una zona del brazo, o ven esa diferencia. Entonces justamente al saber esta composición o al tomar estas mediciones, justamente podemos saber dónde hay que enfocar mejor el trabajo, y esto por supuesto en base al tipo de cuerpo que se me presente, ¿sí? Es común, sobre todo en los hombres, que quienes practiquen ejercicios de fuerza en el gimnasio busquen incrementar el volumen
cada vez más. Pero el crecimiento muscular tienen que saber que tiene un límite y depende de la cantidad de huesos. Si tienes un esqueleto que pesa 10 kilos, puedes tener 50 kilos de masa muscular. En los hombres, cada kilo de hueso aguanta 5 kilos de masa muscular. Esto no lo digo yo, esto es justamente de una de las investigaciones del Francisco Ozores, ¿ok? Cito. Entonces, en las mujeres, por cada hueso aguanta 4 kilos. Entonces, si un hombre o si un joven tiene 49 kilos y quiere aumentar muy de golpe, su cuerpo no puede fabricar más músculo porque no lo puede sostener. Nuestro cuerpo es tan perfecto que todo está tan adecuado, de acuerdo a nuestra composición ósea y de acuerdo a nuestra composición muscular, ¿ok? Entonces el cuerpito no tendría por qué aguantar más de lo que viene preparado genéticamente, ¿verdad? En ese sentido, el estudio de lo que es la antropometría como tal sirve para que la gente no se haga ilusiones de cosas que no van a poder lograr, ¿sí? Seamos también realistas, y por eso es que mucha gente, por supuesto, acude a lo que son los suplementos o los que son prácticamente los anabólicos, para buscando justamente proyectar mucho más o crear mucho más de lo que el cuerpo aguante. Ustedes van a saber que siempre hay lesiones de por medio, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta esto, chicos, ser realistas. En el momento se me presenta una persona que de acuerdo a sus características, según el somatotipo que tenga, yo tengo que saber qué es lo que puede lograr y qué es lo que no. Tomarles estas medidas, por supuesto. Este tema de la antropometría es algo muy específico y lleva elementos o máquinas que son instrumentos que son caros, que muchas veces uno en el proceso, durante, que vayan trabajando y experimentando y consiguiendo más clientes o tengan ya un tiempo, por supuesto, les recomiendo que incorporen completo y que hagan un estudio, ¿verdad? Aparte de antropometría, porque regularmente esta parte le toca a lo que son los nutricionistas deportivos, ¿verdad? Entonces, es importante conocer el somatotipo de la persona que voy a entrenar. ¿Para qué? Para saber sus deficiencias o sus debilidades y lo que son también, por supuesto, qué es lo que tiene a favor, qué utilidad le puedo dar yo a eso. Y aparte, este tema de las mediciones para ser realistas en dónde tengo que enfocar más el trabajo o qué zona tiene debilitada para evitar una descompensación o un desequilibrio justamente en otras partes del cuerpo. Y lo otro es ser realistas en lo que se puede conseguir, lo que puede lograr esa persona, porque muchas veces visualizamos cosas que están fuera del alcance, ya hablando a nivel de cuerpo, no sé, a veces se imaginan con un cuerpo, tienen 1,59, 1,60 los hombres, pero se idolatran a hombres que tienen 1,85 m, 1,90 m, entonces pretenden llegar a un cuerpo que realmente genéticamente ya evidentemente no viene preparado para eso. Entonces, ser realistas y llevar objetivamente y convencerle al alumno de qué es lo que se puede conseguir, cómo es el proceso y hasta dónde se puede llegar. Vamos, siempre por supuesto tratando de ir por lo natural, ¿verdad? Y que agarren como hábito de vida todo este proceso. Entonces, el señor Ozores explica que ante todo lo primordial es tener en cuenta la diferencia entre los conceptos de bajar peso y adelgazar, que la marca en el grado de voluminosidad entre 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa, el primero es mucho menor que el volumen. Entonces, si quemamos 1 kilo de grasa, estamos perdiendo mucho más volumen que ganando 1 kilo de músculo, por lo que uno puede verse más flaco, pero el peso sigue siendo el mismo o superior. Y ya lo van a entender mejor ahora con la imagen, la clásica imagen de referencia. El especialista subraya que el peso es un dato más. Entonces yo por eso les decía, mucha gente tiene miedo de subirse a una balanza o tienen fobia de subirse a una balanza, y tenemos los otros que van al extremo, que suben todos los días.
y la avena luego me está engordando y el huevo luego me está engordando y no bajo luego y me siento más fina, me siento más deshinchada en el caso de las mujeres, pero siento que no bajo. Entonces están obsesionados muchos con la balanza y otros tienen no. Balanza no. Entonces, en este caso es bueno este punto comparativo o hacer estas mediciones básicas. Como le digo, son mediciones básicas con elementos básicos que lo que vamos a necesitar es una balanza sencilla y una cinta métrica y una agenda donde tomar en cuenta y que van a ver ustedes que ayuda mucho y estimula al alumno también, ¿sí? Y por supuesto, a ustedes les ayudan a distribuir mejor el trabajo, ¿verdad? Y a cambiar el método de trabajo también, el método de entrenamiento que vayan a aplicar, ¿verdad? Por lo tanto, subraya que el peso es un dato más. Tenemos que siempre referirnos a eso. El peso es uno de los datos que necesitamos de nuestros clientes, de nuestros alumnos a entrenar. No es un parámetro y lo esencial es conocer cómo está compuesto ese peso, saber cuánto es de tejido magro, de grasa, de tejido óseo, piel, agua, ¿sí? Hoy por hoy tenemos también la facilidad de que nos vamos a la farmacia y prácticamente, o sea, uno hay, en muchas de las balanzas te piden subir sin calzado, ya justamente. ¿Por qué? Porque esto justamente, los datos que suelta con 2.000 guaraníes, justamente podemos conseguir de manera, no creo que sea exacta como la de ir a una nutricionista, a un nutricionista deportivo, pero por supuesto tenemos más o menos un promedio de lo que tenemos en la distribución en tejido magro, en grasa, en óseo, piel, agua y demás. O sea, ya viene con todos esos detalles. Entonces, también, si ustedes no quieren hacer esa parte, por supuesto, es bueno que el alumno vaya y tiene esa opción también de ir y traer ese dato y ustedes le hacen las mediciones directamente de los puntos específicos. Y tomar en cuenta que no es solamente el peso lo que tenemos que tomar de referencia, ya sea para ganar masa muscular, o ya sea para perder peso, o ya sea para adelgazar, o ya sea para tonificar, ¿ok? En este caso, el estudio explora tanto los perímetros, hablamos de la antropometría, estudia los perímetros como los pliegues. A eso nosotros no vamos a llegar porque no contamos con los elementos necesarios para poder hacer, pero sí vamos a dar una ojeadita, por supuesto. Se toma en cuenta los pliegues subcutáneos de la piel, la densidad ósea, como para determinar más allá de la talla, el sexo, la edad, cuál es el peso objetivo que se debería tener y por ende quemar grasa o ganar masa muscular y dónde está más localizado. Se efectúa una planificación personalizada de la alimentación para obtener mejores resultados. Cada deporte y cada actividad tiene su somatotipo específico. Cada deportista tiene un cuerpo particular, cada persona también, así que lo ideal sería que en el caso de deportistas o alumnos o clientes, en algún momento se hagan estas mediciones correspondientes, o sea, vayan a hacerse estas mediciones antropométricas, para reconocer cuáles son sus virtudes o sus cualidades y en base a eso armar una estrategia de entrenamiento y nutrición para poder llegar al máximo o lo más cerca posible de lo que la actividad requiere. ¿Estamos? Entonces, ya hicimos una entrada a lo que es la antropometría. Entonces comparamos dos personas que tienen el mismo peso al subir a una báscula o a una balanza. No se dice pesa, chicos, es báscula o es balanza, estamos, porque a veces me suelen decir, ¿y dónde está la pesa? Y me dicen pesa, y yo digo pesa, pesa de pesa, y entonces mucha gente tiende a confundir. Entonces, hablamos de lo que es subir a una báscula, lo más seguro es que la composición corporal de ambas personas sea muy diferente, ¿verdad? A lo mejor tenemos dos chicas, misma edad, misma estatura, en apariencia misma composición corporal, pero tal vez una de ellas tiene mayor masa grasa, la otra tiene mayor cantidad de masa muscular. Sin embargo, esto no puede determinarlo solamente la balanza, ¿sí? O la báscula. La antropometría es una herramienta de diagnóstico y evaluación que estudia los componentes del cuerpo humano. Permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido el peso
en los diferentes componentes. Con esta técnica medimos peso, altura, longitudes, perímetros, diámetros y pliegues cutáneos, ¿sí? Y nos vamos a lo que es la antropometría nutricional. Estos son, por supuesto, las técnicas que utilizan los nutricionistas deportivos, por sobre todo los nutricionistas generales también, pero los deportivos son los más específicos, ¿sí? Las técnicas de antropometría también pueden ser utilizadas como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El estudio antropométrico, las medidas bioantropométricas permiten calcular una serie de medidas como altura, el peso, el índice de masa corporal, componente muscular, adiposo, agua, entre otros, y así obtener una información acerca del estado corporal y nutricional del individuo. O sea que todos podemos hacer esto, no solamente aquellas personas que estén muy delgadas o aquellas personas que estén con sobrepeso, ¿sí? De esta manera se obtiene una información general acerca del estado corporal y nutricional. Esto permite tratar, en el caso de su existencia, ciertas deficiencias o ciertas aptitudes físicas también, especialmente antes de iniciar un programa de entrenamiento. Sería ideal saber cómo está y cómo está distribuido. Son instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de salud corporal y orgánica en que se encuentra antes de iniciar un programa de entrenamiento físico o deportivo. Proporciona aparte información preventiva para tratar ciertas deficiencias físicas y la aptitud física, ¿sí? En el caso de los deportistas, una vez obtenidos los resultados de la antropometría, podemos modificar su alimentación para mejorar el rendimiento, por ejemplo, bajar el porcentaje de grasa, aumentar el porcentaje de masa muscular, dependiendo, por supuesto, de la disciplina o el deporte realizado. Por lo tanto, aumentar su rendimiento físico sería el objetivo. La antropometría, entonces, nos permite además conocer el somatotipo para clasificar el tipo corporal o físico. Es utilizado también para estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas. Es un instrumento útil en las evaluaciones de aptitud física en función de la edad y del sexo. Vamos, de ahí que empezamos primero con los somatotipos para que ustedes se orienten y después vamos, entonces, de acuerdo a lo que se me presente, ¿sí? Lo que yo estoy viendo, entonces me tomo el tiempito de agarrar estos detalles básicos que les voy a orientar. Entonces, en ejemplos comparativos, la siguiente imagen muestra cómo con el mismo peso podemos variar en composición corporal debido a la densidad de cada componente corporal. La densidad de masa grasa versus la masa muscular. Por lo que realmente el peso debería de considerarse como un dato más, sin restar importancia al porcentaje de grasa o masa muscular que lo componen, y modificar las pautas alimenticias para mejorar estos porcentajes y aumentar el rendimiento deportivo en la salud de la persona, ¿sí? Y aquí tienen el clásico, que siempre creen que uno pesa más que otro, pero tienen el mismo peso, lo que varía en volumen. Fíjense, cuando perdemos 1 kilo de grasa, no es lo mismo que ganar 1 kilo de músculo, ¿sí? Del lado izquierdo tienen las imágenes de referencia, 30%, 60 kilos ambas mujeres, ¿sí? Una tiene 30% de grasa y la otra tiene 13% de grasa. Fíjense, mismo peso y fíjense el cuerpo. Tienen ahí la imagen de los hombres en el medio, de lo que serían ya los entrenados para lo que es fisiculturismo. Y abajo tienen el promedio de lo que son los hombres comunes y corrientes, ¿sí? Y la distribución de acuerdo al somatotipo, cómo sería ese porcentaje de grasa en cada cuerpo, ¿sí? Dos personas con el mismo peso, pueden variar en composición corporal, por lo que no podríamos saberlo simplemente con la balanza, porque como pueden ver, estas dos mujeres pesan 60 kilos, fíjense, la imagen es totalmente, el aspecto físico es totalmente diferente. La antropometría es la que nos permite entonces saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido ese peso en los diferentes componentes.
ir periódicamente evaluando el cambio o la evolución corporal con medidas antropométricas para poder ajustar la alimentación de la persona y según sus objetivos también obtener y modificar también el plan de entrenamiento para obtener un mejor rendimiento y por supuesto llegar al objetivo. Entonces, muchas personas dicen que el músculo pesa más que la grasa. Obviamente esto no puede ser cierto porque 1 kilo es 1 kilo, ¿sí? Entonces lo que realmente se quiere decir es que el músculo es más denso, así que ocupa menos espacio que 1 kilo de grasa. Cuando quemamos grasa, pero ganamos músculo, probablemente se mantenga en el mismo peso, pero sin embargo se compacta porque vamos a perder centímetros, o esa persona va a perder centímetros. De ahí la importancia que ustedes tomen en cuenta. Aquí, ¿quién entró recién en sala de espera? Socorro. Tatiana, ¿o entraste y saliste o saliste y entraste? Así. Y eso, chicos, entonces también importante ver ese logro en lo que es, digamos, en volumen o en compactarse. De ahí es que viene que muchas veces, muchas mujeres, por ejemplo, les gusta que se le tomen las medidas después que uno le explica cómo funciona. Da gusto y cuesta, no es fácil perder 3 centímetros o 5 centímetros en zona abdominal, por ejemplo, ¿sí? La zona, la zona media del cuerpo, por ejemplo. Entonces, ver esas diferencias o ver en la pierna o que hayan aumentado cola, no, eso es un espectáculo. Entonces, no es solamente referirse o enfocarse en el peso siempre. Entonces, utilicen estas otras herramientas que va a complementar su profesión también. ¿Estamos? Y aquí tienen, por supuesto, cómo sería con el porcentaje, en diferentes porcentajes de acuerdo en el sexo femenino y en el sexo masculino y cómo se ve una persona con esa cantidad de grasa en el cuerpo, ¿sí? Cómo va variando esa composición corporal y cómo se deforma el cuerpo, ¿sí? Entonces, estas son las mediciones de perímetros. Ahí abajo tienen un link, pero no va a entrar directamente, así que no es copiar y pegar, no van a entrar directamente así. Tienen que colocar. Y esto ayuda porque da la imagen justamente de cómo, da la referencia de cómo se puede tomar esas medidas, pero nosotros vamos a hacer esas mediciones básicas. Estas son mediciones básicas, chicos. Esto no necesitamos, eso solamente vamos a utilizar cinta métrica, la cinta de la modista vamos a utilizar, ¿sí? Y cuáles son las zonas que se toman en cuenta, ¿sí? Entonces eso es para que lo tomen ya, para que lo lleven de referencia. Y si ustedes entran en ese link, presionando sobre las diferentes letras, muestra cómo se toman las medidas y en qué punto sería lo ideal de tomar esa circunferencia. Estas son circunferencias, perímetros de circunferencias, no de pliegues, ¿ok? Entonces, la zona del miembro inferior, de la zona media y del miembro superior, ¿ok? Que es lo que vamos a practicar nosotros. Y estas son dos, les voy a ver si puedo proyectarles, que sí abrí, de las cosas básicas, las mediciones o los puntos básicos que hay que tomar en cuenta. A ver si tengo. Compartir sonido. Me avisan si es que un ratito. Si no se me cerró. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Ok. Hola colegas, este es el primero en una serie de 5 videos donde vamos a mostrar la técnica y la marcación de las medidas antropométricas. En esta primera parte vamos a ver los 4 básicos
peso, estatura, talla sentada y envergadura de brazos. Muy bien, vamos a empezar con las 4 básicas. Peso o masa corporal, estatura, talla sentada y envergadura, que son 4 medidas indispensables que nos hablan del tamaño y la proporción del cuerpo, y son las 4 medidas que utilizó Australia para su detección de talento en sus programas tan exitosos. Así que Ana, please, arriba de la balanza, que puede ser una balanza como las CAM aquí en Argentina, que tienen mecánicas, que son las más confiables, o estas electrónicas, 61,0, bien, abajo. Y ahora medimos estatura contra la pared. Este es un tallímetro de pared, un poquitito más acá. Eso es. Bien, los talones, glúteos, espina dorsal y nuca contra la pared. La cabeza en el plano de Frankfurt, la línea trajeón, orbital, tiene que estar horizontal, ¿sí? No puede estar, pone para arriba. Muchos hacen esto, suben la cabeza para tratar de medir más y eso es peor porque bajan el vértex. Entonces ahí tiene que estar la posición. Le pedimos que inspire y mantenga la inspiración para estirar un poquito las vértebras y bajamos la escuadra hasta el vértex arriba del cráneo. Perfecto, listo, retírate. Bien, y aquí tenemos la lectura, 1,70,2 milímetros. Hay que medir hasta la última, hasta la resolución más fina que dé el instrumento de medición, en este caso milímetros. La próxima medida es talla sentada, una medida muy importante, que vamos a usar el cajón antropométrico en la posición donde tiene 50 centímetros de altura. Ponemos el cajón contra la pared y le pedimos al sujeto que se siente. Eso. Es muy importante que las caderas estén bien atrás, porque si no, si está más adelante, que es un error típico, ponete más adelante, Ana, y encorva la espalda. Este es un error típico que le va a restar 3 a 4 centímetros de la talla sentada. Entonces es muy importante colocar las caderas para atrás, bien derecho. Es muy importante estar atentos a este detalle. Y también lo mismo que en estatura, ¿sí? La cabeza en el plano de Frankfurt, le pedimos que inspire y mantenga la inspiración y bajamos la escuadra hasta el vértex. Le pedimos que se retire y aquí le damos lectura que me da 141,2 milímetros. Después le vamos a restar los 50 milímetros del cajón, pero lo hacemos en la planilla, en la proforma. No lo hacemos mentalmente porque nos podemos confundir. Bien, vamos a hacer ahora envergadura de brazos para ver la amplitud de brazos. La idea ¿cuál es? Utilizar la esquina de una pared, colocar un tallímetro de manera horizontal y las palmas, el sujeto tiene que estar de espaldas a la pared, con los brazos a la altura de los hombros y las palmas hacia afuera, ¿sí? Entonces, Ana, tocas ahí, en la pared, a la altura, eso te baja un poquito aquí, estira todo lo que puedas. Bien. Y con el tallímetro de costado voy viendo hasta dónde llega. Tocamos el dactilion, el dedo más largo que tenga, y medimos. ¿Listo? ¿Podés bajar? Y aquí tenemos 1,71,3 milímetros. O sea, ella tiene 1 centímetro más que su propia estatura. En esta medida, la envergadura de brazos suele ser similar a la estatura y los nadadores suelen tener 7 a 10 centímetros más que su propia estatura, hay excepciones, y los que hacen halterofilia, levantamiento olímpico, suelen tener menos que su propia estatura, ¿sí? Los luchadores, la gente de judo, también, estos deportes de combate, suelen tener una envergadura más corta. Bueno, es para que se hagan una idea de cómo empiezan, porque estos son justamente para lo que es mediciones antropométricas, otro curso que justamente vi
que el instituto está ofreciendo y creo que son 2 meses. Aquí suelen hacer, si alguno de ustedes, no sé si alguno ya hizo algún curso de antropometría, pero suelen ser, ahí se ve la imagen, se proyecta la imagen, chicos. Sí, profe. Gracias, gracias Sí, Pilar. Bueno, y es para que ustedes tengan una orientación de cómo empezaría si es que vamos a hacer unas mediciones antropométricas y nosotros lo que vamos a hacer es, después vienen las mediciones de circunferencia, después vienen los de pliegue, ¿sí? Entonces son prácticamente por niveles, pero datos importantes que tenemos que tomar en cuenta, fíjense los detalles que decía sobre que no es la misma envergadura o la misma el mismo largor, vamos a decir, en lo que es nadadores, de acuerdo al deporte, también de acuerdo al tipo de cuerpo, varía también, ¿sí? Entonces, los puntos específicos que tenemos que tomar siempre en cuenta es el sexo, la edad, el peso, ¿sí? La talla, y por supuesto estas circunferencias que para nosotros va a ser muy útil en el caso de ya lo que es la estatura sentada y demás, en el caso de que vayan a proyectarse con algún deportista específico de alguna modalidad, entonces sí, les recomiendo que esto sí, este tipo de estudios, de chequeos, de análisis, de diagnóstico, sí es necesario para poder trabajar mucho mejor y para poder enfocar mejor el trabajo y los entrenamientos, ¿está? Porque tienen que ser más específicos. Entonces, en el caso de alguna proyección para algún deporte específico, sí hay sugerencia de que, por supuesto, esto es una herramienta necesaria, pero en el caso nuestro que vayamos a entrenar nada más una persona común y corriente, entonces tomar en cuenta ciertos datos y ir armando una ficha del alumno, una ficha del cliente con estos datos. Entonces ya le estoy dando el hincapié de la fichita que van a ir armando ustedes para sus clientes y alumnos. ¿Estamos? Y estos son algunos de los datos que tienen que tomar en cuenta. Entonces, nosotros en la clase, para la clase práctica, sí voy a necesitar que traigan alguno que tenga, con 2, 3 balanzas creo que alcanza. Sí traigan su cinta métrica y vamos a ir armando nuestra fichita fichita del cliente, ficha del cliente, ¿sí? Que eso tiene unos cuantos ítems también y les va a ayudar a ustedes. Y lo otro también es que como profesionales, pues, habla bien de ustedes porque llevan un registro de cada uno, eso queda, eso tienen ustedes que tener guardado así cuando la persona, ahí hay datos específicos, y cuando la persona abandone o cuando la persona decida volver después de 3 meses, después de 1 año, entonces ustedes ya tienen un registro. Por supuesto, de ser posible, ¿verdad? Tenerlo ya en plataforma, evitar empezar con las fichas, con una agenda, ¿verdad? Pero después ir modificando eso y tener, guardar esos registros, por supuesto. Ayuda en el momento de volver a retomar algún tipo de entrenamiento, ayuda para aquellas personas también, no solamente para aquella persona que quiera bajar de peso o que quiera definir, ayuda en el caso de las personas que estén en procesos justamente de readaptación física, en personas que tienen algún tipo de lesión, en personas que tuvieron alguna complicación durante el entrenamiento, dejaron, abandonaron y volvieron. Entonces, en todos esos puntos, estos aspectos hay que tomar en cuenta y habla bien de ustedes como profesionales también porque se les ve más serios y más interesados, entonces eso suma a su perfil profesional, ¿sí? Entonces, en lo que es la atrofia muscular, escuchamos mucho sobre la hipertrofia, ¿verdad? Ese es el término que escuchamos más, pero también existe esta atrofia muscular que consiste en la pérdida de masa muscular y esto puede deberse a múltiples causas. Una de las más frecuentes de estas variedades es por desuso que tiene lugar en personas que permanecen inmovilizados total o parcialmente durante periodos prolongados. Y así se puede ver una pierna con una atrofia muscular, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, algunas personas que fueron enyesadas por alguna fractura, mucho tiempo, o mucho tiempo inmovilizado. Y esto es lo que puede pasar y se queda esa diferencia
justamente. En la atrofia muscular por desuso, el descenso de la actividad contráctil provoca la disminución de las proteínas musculares, reducción de la sección transversal de las fibras. Sin embargo, el número de fibras permanece estable, por lo que si se reemprende la actividad o se reactiva, el músculo recupera sus propiedades iniciales después de un periodo más o menos prolongado, ¿sí? Entonces ahí tienen el músculo, cómo se vería un músculo activo y cómo se ve un músculo inactivo, ¿sí? Pero Profe, ¿cómo se llama? sí, Profe, ¿cómo se llaman cuando se acortan las articulaciones? No sé si articula, por ejemplo, las piernas cuando tiene algún problema de cadera o cosas así y no usa acortamiento no a nivel mucho, articular, entonces no. se acortan. Acortamiento suele ocurrir con el tema de los músculos, si hay algún daño, si hubo alguna lesión fuerte, si hubo alguna fractura, pero acortamiento, a ver, Iván, es tu momento, corregime y aporta algo a la clase. Acortamiento articular, no. Acortamiento en lo que es tendones, sí. Está por ahí, Iván. O tengo otra fisioterapeuta también en el grupo, así que háblame. De acuerdo a la pregunta, es un acortamiento, pero más a nivel muscular o de tendones, no es. Sí, Profe, deformidad es lo que. una consulta. La atrofia muscular lo puede causar también si no le hace descansar bien al músculo. Supongamos que le hace trabajar todos los días cuádriceps, por ejemplo. No puede ocurrir ahí una atrofia o no. No se ve directamente por ese tipo de trabajo. Lo que sí puede ocurrir es, lo que va a acarrear es el acostumbrarse al movimiento, a la carga, pero no genera una hipertrofia, pero tampoco genera una atrofia. O sea, si queda con una misma medida, te voy a decir, con un mismo desarrollo, ¿sí? Como que se queda y ya no. El caso de las atrofias normalmente llega a pasar cuando no tuvieron, por ejemplo, nunca, en el caso de una persona que nunca haya practicado, nunca haya entrenado, nunca haya practicado ningún deporte, por ejemplo, tiene una fractura, sufre una fractura, se le coloca yeso, se le coloca, no sé, tornillos, otras cosas. En ese caso, por ejemplo, sí se ve muchísimo la diferencia y es mucho más rápido que en una persona que, por ejemplo, ya tiene una masa muscular formada, una persona que era activa. Esa sí es una diferencia, sí, pero y cuesta recuperar, por supuesto, ¿verdad? Es mucho más fácil en una persona entrenada, pero no puede generar una atrofia muscular como tal por el hecho de trabajarle todos los días, lo que no vas a generar más un desarrollo. Acuérdate que el músculo hasta un punto nada más también reacciona y hasta un punto nada más llega a su tono muscular, como decíamos. Como ustedes vieron, cada esqueleto o cada peso, según el peso de nuestro esqueleto, también es el peso que va a soportar en músculos, ¿sí? Entonces eso. Y referente a lo que dice, yo creo, Iván, ¿será que salió o está en congreso o no sé? Referente a lo que Juan... Hola. Sí, aquí estoy, profe. Dale. A ver, Iván, pregunta a la compañera. No sé si la compañera se refirió porque como que se entrecortó cuando ella habló. No sé si se refiere a un acortamiento, pero para mí es... Pero un acortamiento a nivel articular no hay. ¿Cómo se le dice a un acortamiento? Dice, ¿un acortamiento es más bien muscular o más bien en la zona que tendones? Sí, podría ser más, o sea, digamos, muscular. Por exceso de tono, pero sí. Así a nivel óseo, que el hueso se achica o que la articulación se achica, no, digamos que hasta ahora, para no decir que es imposible, no es probable. Pero sí, por ejemplo, esas personas que tienen, ella me está hablando de una pierna, a lo mejor una cadera más alta, o sea, una pierna, una rodilla más alta que otra. Viste, por ejemplo, cuando uno renguea y tiene ese desequilibrio en zonas articulares, pero eso es más bien
un acortamiento a nivel muscular, pero ya viene con una deformación genética, ¿verdad? En esos casos, yo entendí de esa forma, no sé si... Profe, generalmente cuando hay, o sea, una persona tiene una pierna más corta que la otra, puede ser porque tenga una desviación en la En columna, la columna, o sí. sea, tenga una escoliosis muy, muy pronunciada. Puede ser de origen muscular cuando el cuadrado lumbar justamente se acorta. Sí. Entonces eleva una cresta ilíaca más que la otra, entonces eso hace de que la persona, digamos, tenga una pierna más larga que la otra. Ajá. Y también de repente lo que ya se ve, pero eso ya es un poquito más artificial, cuando de repente la persona tuvo una fractura una fractura multifragmentaria, o sea, de varios trozos, y se le reconstruye como se puede. Sí. Básicamente ya es muy complicado para los cirujanos reconstruir eso, entonces obviamente si tiene una fractura de fémur, y el fémur disminuye la longitud o de una tibia, eso obviamente va a repercutir en que haya una diferencia en la longitud de los miembros. Entonces, esos casos son los que yo conozco. En caso de escoliosis, cuando hay contractura del cuadrado lumbar, que se llama falsa pierna corta, se le llama eso, y cuando una fractura se reconstruye de mala manera, por así llamarlo. Ajá. Pero si no es una cuestión, entonces Juan, y no sé si estás conectada porque vi que tu señal va y viene también. Entonces no es a nivel articular, no se le dice acortamiento articular ni nada, sino en dependencia de qué es lo que generó, es más bien a nivel de musculatura, a nivel de tendones, ¿sí? Y eso es lo que genera después la articulación o desestabiliza o desencadena otras deformidades o deformaciones, ¿sí? Que se van generando con el... Acuérdense que todo funciona en cadena, ¿sí? No sé si era eso. Justamente eso estaba escuchándole atentamente al compañero. En este caso sería de tendones, ¿verdad? Porque la persona tiene problema de cadera y no tuvo cirugía, entonces por eso se estaba cortando, o sea, cada día va achicándose más la pierna, no me acuerdo si era la derecha o la izquierda, pero renguea. Le falta mucho para que pueda alcanzar la otra pierna, ¿verdad? Entonces, pero ahora no es una persona, es una persona que tiene problema de columna, por ejemplo, en la columna vertebral. ¿Sabes si tiene algún tipo de... o es porque realmente, profe, para mí que no sé si digo bien, pero para mí que o sea, tiene artrosis en la cadera, o sea, tiene la cadera, tipo, tiene una cirugía y no quiere hacer la cirugía, entonces por eso estaba consultando. Y ella a lo mejor por el tiempo. ¿Y qué edad bien, tiene? Tendría que hacer cirugía para poder... Más o menos, pero ¿qué edad casi tiene? Ya 70 y tanto, pero 72. Entonces ella está igual, viste que uno trata de compensar, pues, a lo mejor por el dolor, entonces siempre viste que uno se recarga más en una pierna que en la otra y demás, pero en ese caso y por la edad que tiene, evidentemente ya debe tener degenerativo ya es, ¿sí? Entonces es muy difícil y es trabajarle con cuidado porque sabes ya que hay ciertos componentes óseos, ¿verdad? Que ya no genera de la misma forma y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado para no generarle otra lesión. Y sí, eso complica todo en cadena. Complica desde la cadera, me imagino que la espalda también, la rodilla, el tobillo, todo va a ir complicando. Pero sí tratar de trabajar, justamente por eso, ver qué tipo de movilidad ella todavía tiene en esa zona, que no le genere dolor, y no sobrecargarle también la zona y ver ejercicios que sean movimientos más bien pasivos, ¿sí? Movimientos que no sean bruscos, y tratar de trabajarle de manera, no sé, que trabaje pues, más enfocado
posiciones, por ejemplo, sentada o acostada, así sin mucho impacto, porque acuérdate que siempre va a estar generando más sobrecarga sobre la otra pierna buena, sobre el miembro bueno, ¿sí? Entonces, más bien va a ser una readaptación lo que le vas a hacer, porque ya una cuestión, más bien vas a tratar de, vamos a decir, no sé si está bien dicho, pero cómo estabilizar o cómo evitar que esa lesión siga, esa cuestión degenerativa siga avanzando bruscamente, ¿sí? Retroceder o que va a estar súper bien ya es complicado, ¿sí? Trabajar con este tipo de personas y ya por la edad, por eso te preguntaba, y si es mujer, es también otro factor determinante. Entonces, más bien es tratar un poquito de retrasar esa brusquedad con la que va a avanzar esa degeneración, esa fase degenerativa que tienen en esa articulación, ¿verdad? Y en ese miembro. Entonces, tener mucho cuidado con los ejercicios que vayas a orientar, Juan. Solamente eso, con cuidado y puntillosa. Y utilizar, por supuesto, los elementos alternativos, los instrumentos alternativos. Bueno, chicos, me dicen algunos que la conexión o el audio se escuchan mal. ¿Están todos escuchando bien o tengo gente que se desconectó porque que se escuchaba mal? Entonces, avisen por favor si es que se escucha así entrecortado o lo que sea. Se entrecorta un poquitito, profe. Ah, ya, ok. Pero a mí no me aparece nada de conexión ni nada por el estilo, entonces no sé. Bueno, espero que la grabación por lo menos salga bien, ¿verdad? Para que puedan entender bien y escuchar bien. Entonces, lo que es hipertrofia muscular, hablamos de la atrofia y hablamos ahora de la hipertrofia. Este designa el aumento del tamaño de un órgano cuando un músculo o un grupo de músculos es sometido a ejercicios de repetición contra resistencia. Sobre todo ejercicios de contracción isométrica, el músculo responde aumentando su tamaño y su fuerza. Fenómeno que se conoce como la hipertrofia activa. Este proceso se debe principalmente al aumento del tamaño de las fibras musculares, puesto que el número de ellas permanece prácticamente inalterado, ¿sí? Para que el fenómeno persista, es preciso que el ejercicio que se realice de forma continuada. En caso contrario, las fibras acaban por volver a su tamaño inicial y la hipertrofia desaparece. La utilización de sustancias dopantes para provocar artificialmente una hipertrofia muscular en deportistas es una práctica peligrosa que puede causar, por supuesto, lesiones musculares y tendinosas. Por otra parte, para algunos de los productos que se emplean ilícitamente con esta finalidad, entre ellos encontramos, vamos a hablar más adelante de ellos, los anabólicos, anabolizantes, pueden causar daños en órganos internos como el hígado y el riñón, ¿sí? Y bueno, chicos, hasta ahí creo que terminamos, sí, puntualísimo, qué suerte. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna sugerencia, y gracias por la acotación. Hoy no participaron mucho, pero gracias igual siempre por la participación y por la colaboración también. Y ahora sí, ahora sí me apareció conexión inestable. Entonces, chicos, en la semana les aviso los detalles de si vamos a tener o no nuestra clase práctica. O si vamos a tener solo examen, o si el examen y la clase práctica va a ser recién fin de mes. ¿Estamos? En la semana ya les estoy confirmando, apenas me confirmen, yo les aviso también. Preparen su cinta, preparen una balanza y una agendita donde puedan ir llevando el dato de las personas y vamos a hacer unas pequeñas mediciones. No vamos a hacernos entre todos, pero seguramente vamos a trabajar por pareja también. Hagan la tarea de lo que les pedí la vez pasada, por favor. Y aparte les voy a adherir ya otra tareita también. Investiguen lo de la población de lo que es la distribución de biotipos o somatotipos actualmente, o de hace 5 años atrás, cómo está nuestra población actualmente. Y me gustaría, en base a las características, ustedes, yo sé que la mayoría trabajan ya en lo que es como entrenadores, ¿verdad? Me gustaría que agarren un alumno particular y vayan haciendo vamos a rescatar ya
ciertos datos para la ficha de ese cliente, de ese alumno. Tomen algunos datos básicos. Vamos a practicar lo de las mediciones de circunferencias y me gustaría que en base al somatotipo de esa persona que ustedes escojan, primero que sepan determinar qué somatotipo es, ¿sí? Y me preparen una rutina de entrenamiento justamente para ese, tomando en cuenta esos aspectos puntuales, qué tipo de metabolismo tiene, altura, si ganan más fácilmente masa muscular, si ganan más fácilmente grasa, si les cuesta perder grasa, tomando en cuenta. Y por supuesto, a ver si es masculino o femenino, también tomar en cuenta todos esos detalles. Me gustaría ver una planificación en base al tipo de somatotipo que consigan en el gimnasio, en el lugar donde ustedes se desenvuelvan, para una semana. Quiero ver cómo ustedes orientarían una rutina para una semana para una persona, sea endomorfa, mesomorfa o ectomorfa. ¿Estamos? Entonces, consulta. Sí. No es muy rápido que nosotros preparemos ya una rutina sin saber las cargas. No, porque ustedes ya trabajan. Ustedes ya trabajan en el ambiente. Ahora, para una persona que está empezando de cero, por supuesto, es un esquema, sí, un poco exigente, pero es para justamente ir armando una fichita nada más y para hacerle seguimiento a una persona. Y en base a esa persona, ustedes entonces, que escojan ya un cliente, ¿sí? Un conejillo ustedes, ¿estamos? Ustedes van a armar la rutina, pero no es que lo van a aplicar todavía. Si es que ustedes no están trabajando con esa persona, por supuesto, evidentemente no se agarren a la prima, a la mamá, a la hermana, al hermano, al primo, al novio, no sé. Pero no es que ustedes van a aplicar, sino yo quiero que ustedes visualicen y que en base a las pautas que les di ahora de qué es lo que hay que tomar en cuenta, porque ahí está qué tipo de ejercicios puedo orientar. Ustedes no trabajen con cargas todavía. Díganme qué tipo de ejercicios o cómo trabajarían, si trabajarían por repeticiones, si trabajarían por tiempo, y en base justamente al si es mesomorfo, si es ectomorfo, si es, ahí tienen los detalles de si pueden trabajar o no con cargas, o si tiene que ser más cardiovascular, o si tiene que ser más tipos de entrenamientos explosivos y cortos, ¿sí? Entonces, en base a eso nada más, yo quiero ver cómo ustedes hacen la distribución para 5 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No se preocupen, ustedes no manejan cargas, no pasa absolutamente nada con la distribución de las cargas, porque evidentemente tengo que tomar en cuenta, quiero saber si toman en cuenta ya los aspectos, esos detalles físicos. Lo que ustedes están viendo, eso es lo que quiero que tomen en cuenta, o sea, cómo es esa persona. Desde su forma de caminar hasta su forma de moverse, tienen que tomar en cuenta en el momento de planificarle la rutina y los tipos de ejercicios que van a colocarle en el día. Entonces, para que ustedes se vayan soltando, porque sí les toca planificar rutinas, y a partir de ahora van rutinas y rutinas y rutinas, y se van a, entonces mejor que agarren ya una persona y vamos armando la ficha del cliente, vamos a tomarle los datos referentes, las medidas, y vamos a distribuirle ya de acuerdo al somatotipo. Entonces, vamos a distribuirle ya la rutina, y después vamos a agregarle las cargas. En base a esa rutina, le vamos a agregar las cargas. ¿Vamos? Entonces, no se preocupen, no es que van a aplicar ya, es justamente para que ustedes vayan soltándose, ¿sí? No le tengan miedo a planificar, no hay un esquema todavía como tal, sino coloquen los días, ¿sí? Lunes, martes, qué ejercicios van a utilizar y ya, y me dicen qué tipo de cliente tienen, ¿sí? Tomando en cuenta los detalles de los diferentes somatotipos, ¿está bien? Se entendió súper bien. ¿Perdón? Se entendió súper bien. Bueno, dale, pues cualquier cosa me avisan en el grupal, ¿estamos? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Esta tarde ya va a estar en la plataforma la clase. Y gracias por conectarse. Y les voy a estar informando cualquier cosa ya en el grupal, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Chao, chao.